Hola, buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a Experiencias Combatec, hablando con el experto. Mi nombre es Karina Herrera, soy asesor clínico de Combatec México y en nombre de Combatec quiero agradecerles a todos por su participación del día de hoy. Nuestras conferencias virtuales, hablando con el experto, se realizarán todos los días miércoles, donde abordaremos diferentes temas sobre tratamientos avanzados para heridas y los cuidados de los estomas. Tendremos ponentes diferentes de diferentes especialidades. Esperamos que el día de hoy puedan interactuar con nosotros y a través del chat podrán formular las preguntas que ustedes puedan tener, las cuales se van a responder al final de la conferencia. Ahora quiero presentarles a nuestro ponente del día de hoy, al doctor Miguel Farías. Él es cirujano oncólogo, coordinador de cirugía robótica y médico adscrito al Servicio de Oncología Quirúrgica del Centro Médico Nacional, Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE. También coautor del artículo de la Asociación Mexicana de Cirugía General, Infecciones del sitio operatorio en el Hospital Ángeles Mosel, publicada en el 2012. Bienvenido, doctor Farías, quien nos hablará hoy sobre la gestión del riesgo relacionado con las incisiones quirúrgicas. Gracias, doctor. Gracias, Karina. Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta charla en la cual, bueno, nos vamos a enfocar en lo que son pues, las infecciones del sitio quirúrgico. Generalmente, pues todos los que somos cirujanos, en lo particular yo soy cirujano oncólogo, como lo comentaba ahorita Karina, sí, pues nos enfrentamos a diversos tipos de heridas y también, no sé si me escucho bien. ¿Sí me escucho bien? Hola, hola. Sí se escucha, doctor. Ok, nosotros nos enfrentamos a muchos riesgos en cuanto a la infección de heridas quirúrgicas. Por ejemplo, en oncología, pues aquellos pacientes que han sido sometidos a radioterapia o que les han dado quimioterapia, pues nos enfrentamos a heridas que pues probablemente tengamos alguna dehiscencia o que probablemente tengamos alguna infección en el sitio quirúrgico. En esta ocasión, pues yo les voy a dar una charla breve y espero que entendible de las opciones para prevenir que el sitio quirúrgico se nos infecte y si acaso se llegara a infectar ese sitio quirúrgico, pues cuáles son las maniobras con las que nosotros hemos actuado en nuestro hospital con la finalidad de acortar los días de estancia, que el paciente tenga menos morbilidad y que los egresos sean más oportunos. En lo particular, en estos tiempos de COVID, nosotros en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Servicio de Oncología, pues seguimos atendiendo pacientes oncológicos. Entonces, el egreso oportuno, pues realmente lo tenemos que tener siempre en cuenta. Entonces, pues es muy importante esto de lo del sitio de la herida quirúrgica, con la finalidad de que no tengamos complicaciones y estancias prolongadas. En cuanto al tema que es la gestión de riesgo relacionado a las incisiones quirúrgicas, pues cada vez que nosotros vemos un paciente y que lo vamos a protocolizar para tratamiento quirúrgico, tenemos que valorar a qué nos vamos a enfrentar. Estas fotografías son de inicio para que ustedes observen un poco a lo que nos enfrentamos. Voy a hablar de varios tipos de casos, pero en este caso pues, es una paciente que se le hizo una reconstrucción, la que tenemos al lado derecho de sus pantallas. Pues es una reconstrucción mamaria con un dorsal ancho, la cual pues tuvimos ahí problemas con la cicatrización, ¿sí? Y esta es una paciente, acá no puse la mama, pero ella fue un TRAM, una reconstrucción y en parte de la abdominoplastia, de la resección del colgajo, pues ahí hubo un poquito de infección y de problemas. Nosotros sabemos que bueno, las complicaciones en cuanto a la cicatrización, pues tienen un impacto significativo, no solamente en el paciente, que eso, pues cada vez que nosotros valoramos un paciente, pues nos damos cuenta de que podemos tener complicaciones, pero también es un impacto fuerte, uno, para los cuidadores, hablando de cuidadores, desde el punto de vista de los familiares de los pacientes, de las personas que están a cargo de este tipo de personas,
también se viene convirtiendo en un problema este tipo de heridas. Y pues como comentamos al inicio, al paciente y también a lo que son los sistemas de salud. Nosotros estábamos acostumbrados o tenemos la escuela en mi hospital de que herida quirúrgica pues hay que lavarla, hay que debridarla tal vez quirúrgicamente o químicamente, pero pues esto puede cambiar si nosotros tenemos una buena prevención. Esto tiene que ver mucho porque nuestra población está envejeciendo y el aumento de la calidad de vida, el aumento de la sobrevida, también viene a traernos como consecuencia que muchos de los pacientes tienen enfermedades crónicas. Y estas enfermedades crónicas también las tenemos que considerar al momento de programar un paciente, tanto para la valoración preoperatoria como también para valorar si se nos puede infectar el sitio quirúrgico o no se nos puede infectar el sitio quirúrgico. Y eso pues puede amenazar o puede alterar el resultado de lo que nosotros queremos en relación a la herida quirúrgica. Esto es muy importante, esta diapositiva, porque el impacto de las infecciones a lo mejor no nos pasa por la cabeza cuando nosotros programamos a un paciente a una cirugía, pero el impacto económico, el impacto en cuanto a la mortalidad en este tipo de pacientes, pues es grande. Por ejemplo, aquí tenemos que un 21.8%, ¿sí?, de las infecciones pues, están asociadas al sitio quirúrgico y más aproximadamente 8.2 millones de pacientes en Estados Unidos tienen el riesgo de infección. Cabe mencionar que en Estados Unidos, tanto como nosotros, compartimos un padecimiento o un ente muy importante en México y en Estados Unidos, que es la obesidad. Entonces también tenemos que valorar mucho este tipo de pacientes. Se ha calculado que hay casi 400,000 días extras de hospitalización en pacientes por infecciones del sitio quirúrgico y se ha acumulado un costo mayor a los 10 billones, ¿sí?, en Estados Unidos atribuidos al tratamiento de este tipo de lesiones. Entonces realmente desde que uno, y voy a ser reiterativo en esto, desde que uno programa a un paciente tiene que valorar las posibilidades, ¿sí?, de que esta herida se infecte, esta herida tenga una dehiscencia o esta herida forme un seroma. O sea, tenemos que valorar esto y esta es la finalidad de esta charla. ¿Por qué? Porque un aumento de la cicatrización va a contribuir a por lo menos 10 días más de cama o de estancia hospitalaria. También puede generar los reingresos a los hospitales. Cabe mencionar que cuando nosotros damos de alta a veces un paciente ve la herida bien, pero el diagnóstico de una herida dehiscente, una herida infectada, la puedes valorar a veces hasta 1 o 2 semanas. No sé quién me está cambiando mis diapositivas. Bueno, vamos a seguir. ¿Por qué es importante el manejo de las heridas quirúrgicas? ¿Por qué? Porque cada vez aumenta más la proporción de heridas con retraso en el proceso de cicatrización. Esto va a representar, como lo estaba comentando hace un rato, pues un costo alto, ¿sí?, en cuanto a tanto para el paciente y en cuanto a las instituciones de salud, y va a haber manejos o reingresos muy frecuentemente. Hay varios estudios que han identificado que la infección del sitio de herida es una de las complicaciones más frecuentes de reingresos en los pacientes operados. También, pues, algo que no es cuantificable, y lo comento en esta parte de aquí, es el daño psicológico de un procedimiento prolongado de cicatrización. O sea, no contamos, el paciente está en su casa o está yendo al hospital cada tercer día a hacer una curación, la manipulación, la debridación, pues todo eso también tenemos que tomarlo en cuenta, ¿sí?, en este tipo de pacientes. Y en aquellos pacientes que están en edad productiva, sí, también el impacto que esto tiene tanto para los sistemas de salud económicamente como para el paciente al no incorporarse a sus actividades como tal. ¿Cómo afecta estas complicaciones al cuidado de cómo nos afecta estas complicaciones? Como les había comentado anteriormente, pues existen unas relaciones distintas en cuanto a complicaciones. Todo cirujano debe tener en mente qué puede pasar con la incisión quirúrgica. Que se infecte el sitio de la herida, que tengamos una dehiscencia,
que se nos forme un hematoma, un seroma, lo cual va a retrasar a los pacientes esta cicatrización y bueno, vamos a tener cicatrices anormales. En nuestro haber día a día en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, uno de las pacientes que más valoramos o de las que valoramos son pacientes con cáncer de endometrio. Y la mayoría, como ustedes saben, en cuanto a sus factores exógenos, esas pacientes pues son obesas, tienen obesidad, la mayoría de ellas. Entonces realmente tenemos un riesgo importante para que tengamos una infección del sitio quirúrgico. Por esto, cada vez que programemos a nuestro paciente, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Qué ACE-score tiene la paciente? ¿Realmente es una paciente que nos generará problemas de la herida quirúrgica o problemas sistémicos? ¿Sí? Historia previa de dehiscencia de herida quirúrgica. Nosotros lo vemos en los casos de pacientes con cáncer de ovario, que se les hace una primer cirugía, posteriormente se les hace lo que es quimioterapia y después de 4 ciclos de quimioterapia hacemos una cirugía de intervalo. Esto pues realmente puede hacer o puede ocasionar que la herida se dehiscente por el tratamiento anteriormente administrado. La historia de tabaquismo también es importante, lo que es el índice de masa corporal, la obesidad, la desnutrición y comorbilidades que en México la mayoría de nuestros pacientes tienen, lo que es diabetes mellitus, hipertensión o algunas enfermedades pulmonares o autoinmunes, también tenemos que valorar. Para esto es importante valorar cuántos factores de riesgo tienen los pacientes. ¿Cuántos factores de riesgo tienen los pacientes y cuáles factores de gran riesgo, de moderado riesgo o de menor riesgo tienen los pacientes? Por ejemplo, si nosotros vamos a operar un paciente que tiene un índice de superficie corporal pues, bastante alto para su tamaño, ¿sí? Si tiene diabetes mellitus que está descontrolada, si está dializándose peritonealmente, más le agregamos que la cirugía va a ser extensa o que es una cirugía de urgencia o que en el transoperatorio el paciente cursó con hipotermia, pues realmente vamos a tener factores de riesgo alto que nos pongan en riesgo la cicatrización de esta herida quirúrgica. En cuanto a los factores de riesgo moderados, tenemos el ASA2, tenemos pacientes menores de 1 año, mayores de 75 años. El índice de masa corporal lo voy a repetir en cada uno de los factores de riesgo porque es algo que debemos de considerar mucho. Esto si lo sumamos a la duración de la cirugía, a la manipulación de los tejidos, pues es un factor de riesgo importante. Cuando tienen problemas obstructivos pulmonares, cuando tienen insuficiencias renales, pacientes inmunocomprometidos que les dieron quimioterapia, como les había comentado hace un rato, o radioterapia, o la persistencia de infección en el sitio quirúrgico, cuando tenemos una albúmina baja, es algo que nosotros debemos de considerar, es algo muy importante, y más en pacientes arriba de 75 años, porque sabemos que este tipo de pacientes, pues el manejo tanto anestésico como quirúrgico varía, porque son pacientes que su función respiratoria, su función hepática, su función renal, pues disminuye, y por lo menos debemos de tener una albúmina de parámetros normales para también favorecer esta cicatrización. Y hay factores de menor pronóstico, perdón, de menor riesgo, como, bueno, que sea un índice de masa corporal 25-29.9, ¿sí? O que tengamos un tiempo largo de hospitalización, o que el paciente no tenga un apoyo o un núcleo familiar importante. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nuestros pacientes que operamos, los operas y se van a una casa de cuidado en donde en algunas ocasiones el personal no está preparado o no tiene las rutinas adecuadas para tratar el sitio quirúrgico, y para esto pues tenemos también que tener en conciencia la creación de un equipo multidisciplinario en el cual se enfoque al tratamiento de estos pacientes, ¿sí? En cuanto a qué podemos prevenir o cómo podemos prevenir las infecciones del sitio quirúrgico, bueno, como les comentaba, planear
hacer una adecuación y optimizar las condiciones preoperatorias, que el paciente esté en las mejores condiciones y, si se puede, hacer una cirugía electiva. En caso de no poder hacer una cirugía electiva y tengamos que hacer una cirugía de urgencia, pues tener en consecuencia mental los factores que pudieran ser de alto riesgo para poder prevenir la infección del sitio quirúrgico. La aplicación de antibióticos profilácticos, lo que es una buena técnica quirúrgica. Y bueno, si ya identificamos factores de alto riesgo, de moderado riesgo, más una cirugía prolongada, más pacientes que les dieron quimioterapia, o una herida que está cerca de una articulación y la probabilidad de dehiscencia es alta, pues considerar el manejo de la herida de una forma adecuada. En cuanto a esta plática, vamos ahorita como vayamos avanzando, vamos a dividir la charla en dos aspectos, los que son los apósitos y bueno, lo que son las bombas o la bomba de presión negativa, la cual les voy a mostrar en un momento. Generalmente los apósitos tenemos que valorar cuál es el apósito adecuado para nuestro tipo de paciente, para nuestro tipo de herida. Y tenemos que debemos de ver que tenga una buena gestión de exudado de la herida, tenemos que valorar que tenga una barrera efectiva para mayor seguridad, que permita que el paciente pueda moverse, que tenga un baño adecuado sin que éste se esté desprendiendo y hacer cambios de apósitos inmediatos o que también impacte esto en el costo tanto de un paciente particular o privado y a un paciente en el medio público, que sea un apósito que sea flexible y que permita los movimientos. Los apósitos convencionales pues requieren altas necesidades de recambio, por lo tanto necesitamos un equipo que lo sepa hacer o entrenar muy bien a los cuidadores. Comento nuevamente, hablando de cuidadores desde el esposo, la esposa, el hijo, la hija, enfermera, etcétera, etcétera, valorar si tenemos o no reacciones cutáneas, como la clásica curación que se hace en muchos hospitales, su gasa, su transport o su micropor, pero alrededor de la herida tenemos una irritación bastante fuerte que a la larga del tiempo pudiera causarnos más complicación que la simple colocación de un apósito. Aquí tenemos también que valorar cuál es la mejor cobertura e individualizar a los pacientes y cuál es el apósito más adecuado para ellos. Por ejemplo, las características de los apósitos, en este caso, perdón, refiriéndonos a los hidrocoloides, pues es muy amigable con la piel, es un apósito que generalmente no lacera, se adapta a los movimientos corporales y esa elasticidad que tiene este tipo de apósito la tiene incorporada. La tecnología que se tiene con hidrofibras pues ayuda mucho porque aparte, hablando del hidrocoloide más la técnica de tecnología de hidrofibra, perdón, esto va a retener el exudado, lo que va a retener a los microorganismos y la posibilidad de que esta herida quirúrgica sane con mayor prontitud la vamos a tener más efectiva. Aunado a esto, tenemos lo que es la capa de poliuretano que provee una barrera viral y antimicrobiana o bacteriana a las heridas o al sitio quirúrgico. Por ejemplo, ya identificamos a un paciente que pudiera tener factores de riesgo. Es diabético, se le va a hacer una plastía inguinal, no tiene sobrepeso, pero tenemos altas posibilidades porque su diabetes es descontrolada de que el sitio quirúrgico, ¿sí?, se puede infectar. Entonces podemos hacer un cierre de la herida y colocar alguno de los apósitos con la finalidad de que la cicatrización sea muy pronta, no se infecte y tengamos menos riesgo de tener estancias hospitalarias altas. Lo que es el hidrocoloide, como ya lo habíamos comentado, pues tiene un film de poliuretileno que en el exterior que provee de una barrera antimicrobiana. Y bueno, este componente de hidrocoloide, pues, ¿qué es lo que proporciona? Pues una adherencia segura, que la piel no se lastime y bueno, facilita el retiro
del mismo apósito. En cuanto a la hidrofibra, lo vuelvo a comentar, pues encierra el exudado, atrapa las bacterias y bueno, minimiza las infecciones cruzadas, ¿sí? Ayuda a proteger la piel, contribuyendo a reducir el riesgo de maceración en este tipo de pacientes. Responde a los niveles de exudado en forma de un gel, o sea, se transforma en gel y mantiene un medio ambiente favorable para que la cicatrización se lleve a cabo en forma adecuada. Reduce el dolor asociado a los cambios frecuentes de otro tipo de apósitos o de gasas o de muchas cosas que se han usado para tratar de que estas heridas cierren con facilidad. Bueno, lo que es la plata, bueno, provee actividad antimicrobiana rápida, inhibe el progreso y la penetración bacteriana, comienza a eliminar un amplio espectro de patógenos como los estreptococos, estafilococos, y bueno, provee la actividad antimicrobiana y las puede sostener hasta durante 14 días, según lo que se ha demostrado en algunos estudios in vivo. Referente a lo que nos ha dado la pauta para recomendar o poder utilizar este tipo de apósitos, en este artículo que viene en el journal, esto es en cuanto a las artroscopías en pacientes operados de cirugías ortopédicas, bueno, los apósitos oclusivos impregnados con plata ayudan a prevenir el riesgo de la infección en el sitio quirúrgico. En este estudio tomaron como resultados que los apósitos funcionaron y funcionan de una manera adecuada para la curación del sitio quirúrgico, ya que estos crean un ambiente húmedo y favorecen a la buena cicatrización. Sí, los intercambios con plata pues proveen una barrera realmente impermeable a los agentes patógenos y bueno, lo que se encontraron con los apósitos de hidrofibra, sí, es que estos tipos de apósitos requerían menos recambios, por lo tanto era un estándar o lo consideraron como un estándar y se recomendaban, al fin los estudios y algunos consensos nos dan recomendaciones como uso rutinario para este tipo de pacientes o posterior a este tipo de procedimientos. Tenemos otro artículo en cuanto que también se hizo referencia a la colocación de apósitos en pacientes que fueron sometidas a cesáreas, a procedimientos quirúrgicos, ginecológicos, y bueno, en este caso, bueno, se hicieron durante la estancia hospitalaria en pacientes en 2 sitios donde se manejaba la ginecobstetricia y se estudiaron 2,382 pacientes. Sí, así se hizo la traducción, pero los médicos, bueno, recopilaron los datos de este tipo de pacientes en donde se utilizaron apósitos de hidrofibra con hidrocoloide y bueno, en lo que es el sitio A, en aquellos pacientes donde se utilizó el apósito de hidrofibra con hidrocoloide, bueno, hubo una disminución importante, ¿sí?, de las tasas de infecciones del sitio quirúrgico y se catalogó como 1,3% con la introducción de este apósito de hidrofibra e hidrocoloide. ¿Sí? Las tasas de infección, pues antes del cumplimiento de esto, con los apósitos tradicionales o convencionales, pues podría variar de 5,7 a 9%. Entonces, realmente se comprobó, o en este estudio lo que se concluye es que el apósito donde tenemos hidrofibra e hidrocoloide, en este caso el Aquacel, ayuda a reducir las tasas de infecciones de herida quirúrgica después de las pacientes, después de haber hecho una cesárea en pacientes femeninas. Pues ni modo que en hombres, ¿verdad? En relación al siguiente artículo, ¿sí? Es un artículo en donde pues, se hizo un estudio retrospectivo. Son pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca, ¿sí?, con una esternotomía media. Y en el primer momento se tuvieron 504 pacientes. Esto fue de agosto del 2009 a mayo del 2011. En se utilizaron apósito seco estéril,
que fue fijado con cintas adhesivas y era un cambio diario de apósito, y en un segundo momento se valoraron a 208 pacientes de mayo del 2011 a junio del 2013 utilizando Aquacel, con un cambio de estos cada 5 o 7 días dependiendo la saturación del apósito. Los pacientes que fueron tratados con Aquacel presentaron 0 tasas de infecciones superficiales de la herida external. Esto comparado con los pacientes que se les ponía o se les colocaba el apósito estéril seco, ¿sí? con cintas adhesivas, ya que este presentaba 3.4%, ¿sí? de infecciones superficiales en la herida. Esto fue estadísticamente significativo y bueno, se informó esta reducción significativa en lo que es la infección de las superficies de la herida external en comparación con el apósito seco, recomendando este tipo de apósito, el Aquacel, para reducir tanto los costos, ¿sí? en la atención médica como la morbilidad que presentaban los pacientes que se les hacía este tipo de procedimientos. Muchas veces nosotros pensamos que si compramos, solicitamos, pedimos, adquirimos un apósito, pues a veces va a salir más caro que estar haciendo un recambio de gasas. Pero haciendo la suma y cada uno de nosotros, si hiciéramos un diagnóstico situacional efectivo en nuestros hospitales o con un paciente obeso, un paciente diabético, sí que le estás haciendo curaciones diarias, pues realmente cuál sería el impacto que pudiéramos tener en cuanto a la morbilidad que tienen estos pacientes y en cuanto al costo que les va a generar este tipo de conductas que tenemos frecuentemente. Este es un ejemplo, este es un primer caso, ahorita voy a empezar a poner algunos casos. Como les comentaba, paciente que se iba a someter a un procedimiento de una plastía abierta, inguinal, ¿sí? Este paciente se valora si era diabético, si era hipertenso, si era nefrópata, si era obeso, ¿sí? Entonces cada quien va formando pues realmente sus pautas a seguir en los pacientes. Este era un paciente que era diabético, se iba a operar ahí de una plastía inguinal y bueno, nosotros se decidió hacerle una plastía inguinal abierta y se le colocó un apósito, ¿sí? Este fue el 27 de agosto del 2018, ¿sí? Se hace el apósito posquirúrgico y el día 10 estamos observando que la saturación del apósito pues no fue tanta, los recambios fueron mínimos y la cicatrización realmente se llevó a cabo con efectividad. Esta es una paciente con una revascularización cardíaca, una esternotomía media, también se utilizó 74 años de edad, en el cual también se utilizó un apósito que, como lo comentamos ahorita, con hidrofibra, hidrocoloide, y realmente pues el beneficio que tuvo a corto tiempo al retiro del apósito a los 7 días, no tenía, como ustedes observan, tanta saturación, ¿sí? Y la herida quirúrgica no tenía, posteriormente al retiro, no presentaba ningún dato de infección, no tenía rubor, no tenía color, no tenía aumento de la temperatura, sí, realmente se conserva de una manera eficaz y la cicatrización pues es pronta y el paciente tiene una recuperación oportuna. En cuanto a la radiomatomía, aquí estamos viendo la herida, la colocación del apósito de la forma adecuada, sí, y valoramos también cómo la cicatrización es satisfactoria. Y realmente los recambios en este tipo de pacientes pues no fueron tantos, lo que impactara en el costo para que este paciente tuviera buena evolución. Esta es una paciente también que se le hizo una corrección de escoliosis, ¿sí? Aquí colocamos 2 apósitos de 9 centímetros por 35, bueno, uno de 9 centímetros por 35, el otro de 9 centímetros por 25, ¿sí? Se cubrió la totalidad de la herida quirúrgica, ¿sí? Como ustedes observan, no está peleado un drenaje cerrado con la colocación de los apósitos para una mejor cicatrización. Aquí estamos viendo cómo al retiro de
los apósitos tampoco teníamos datos de infección, íbamos valorando una buena evolución de la herida. Esto fue el día 8. Bueno, ya el día 30 de control, que ya regresa la paciente a valoración postoperatoria, seguimiento de su cirugía, vemos cómo la cicatrización realmente fue efectiva en este tipo de pacientes. Lo que anteriormente comentamos es referente a los apósitos como tal, y esto, como les decía, cada uno de nosotros en nuestros hospitales, y de acuerdo a los pautas, que es lo que quiero que se quede muy claro en esta charla, es valorar los factores de riesgo que pueden tener nuestro paciente para también saber las posibilidades que tiene de infección y qué apósitos o cuál sería el mejor manejo para este tipo de pacientes. Ahorita, en este momento, les voy a hablar lo que es de la presión negativa. La bomba de presión negativa, que se llama Abel. Bueno, esta bomba de presión negativa, pues se puede valorar, se puede contemplar para la utilización en pacientes que tienen alto riesgo, pacientes que ya identificamos que están en diálisis o que tienen una superficie de masa corporal alta. En cuanto a la clasificación de ASA, que son pacientes que no dependen de ellos mismos y que limitan sus actividades, algo pasa con mis diapositivas, que se limitan sus actividades como tal, pues podemos contemplar también el uso de una terapia de presión negativa con un apósito de hidrofibra. Es importante esto en pacientes que tienen riesgo moderado o riesgo alto de infecciones. Volvemos a lo mismo. Planteamos nuestro escenario quirúrgico, tenemos factores de riesgo altos, tenemos la opción de poner una terapia de presión negativa con una hidrofibra, pues si la tenemos, la podemos ocupar y vamos a ver que tenemos muy buenos resultados. ¿Por qué? ¿Cómo actúa o cuál es el mecanismo de acción de esta presión negativa? Una, se evacúa los exudados. Otra, la creación de un ambiente húmedo controlado, como lo habíamos comentado con los apósitos con anterioridad. Aparte, la terapia de presión negativa reduce el edema tisular, aumenta el flujo sanguíneo de los bordes de la herida. Esto nos ayuda porque va a estimular indirectamente y directamente la angiogénesis, la formación de nuevos vasos para una muy buena cicatrización. Estimula mecánicamente el lecho de la herida, controla y hace una contracción de los bordes de la herida para un mejor cierre. Hay formación de tejido de granulación y bueno, reduce el riesgo de infección. Aquí vamos a comentar dos consensos. El primero es el papel de la terapia de presión negativa en aquellos pacientes que tienen heridas dehiscentes. Sí, y este consenso internacional, bueno, para el tratamiento de heridas, pues promueve o da un punto a favor a la terapia de presión negativa, ya que promueve cicatrización efectiva de las heridas, mantiene húmedo el entorno de la herida, aumenta y facilita la autólisis y facilita el cuidado que podría reducir en tiempos de enfermería, tiempos de hospitalización, etcétera. ¿Sí? La ventaja que tiene este sistema es que es de fácil manejo, permite la movilidad de los pacientes, mejorando la calidad de vida, menos estancias hospitalarias, menos reingresos, los pacientes pueden continuar con sus actividades cotidianas y bueno, el paciente tiene más control de sí mismo, más independencia de sí mismo. ¿Sí? Es una bomba de presión negativa que puede ser portátil, es silenciosa, es discreta y bueno, es muy aceptada por este tipo de pacientes. En relación al manejo del cierre de la herida, del cierre de la incisión, bueno, tenemos que definir como que todo paciente que es operado, pues tiene el riesgo de tener una dehiscencia, una infección del sitio quirúrgico. Y bueno, puede ser un seroma, puede ser un hematoma, como lo habíamos comentado.
¿sí? Tenemos riesgos altos y bueno, tenemos que valorar si existe la posibilidad o nuestro paciente es candidato a una terapia de presión negativa. Como lo habíamos comentado, y voy a ser muy reiterativo en esto, yo me imagino que la mayoría que están ahorita conectados pues conocen el aporte que nos da la presión negativa, aumento del drenaje linfático, disminución del edema, disminución de la tensión a nivel lateral de las heridas, disminución de los seromas, ¿sí? Disminuye el riesgo de dehiscencia y bueno, la protección y disminuye la contaminación en pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. Ya la herida está dehiscente, podemos utilizar o no la presión negativa en este tipo de pacientes. Pues sí, es una probabilidad que tenemos. La dehiscencia pues puede deberse pues, a muchas causas. Todos los que somos cirujanos sabemos que si la sutura era de buena calidad, que si los nudos no fueron efectivos, que si el tejido o la aponeurosis era muy débil, que si ya había una infección previa en esa herida, todo este tipo de factores pues, nos pueden condicionar a la dehiscencia de la herida. Entonces hay que valorar los factores de riesgo que tenemos y valorar si se requiere la utilización de este tipo de terapias en el sitio quirúrgico. Hay que educar a la gente, hay que educar a los médicos, hay que educar a las enfermeras, hay que educar a los familiares de cómo actúa o cómo puede favorecer la presión negativa en el sitio quirúrgico. ¿Sí? Tenemos que también tomar en cuenta la disminución que pudiera generar del dolor, la disminución del dolor que pudiera provocar la colocación de una bomba de presión negativa de este tipo, porque eso de estar lavando de heridas dehiscentes, pues realmente es bastante traumático, como lo habíamos comentado, y algo que es básico y no lo podemos dejar atrás. Controlar si hay una infección sistémica, una infección local, si realmente la herida está en condiciones, si tiene una buena debridación, como les comentaba, para poder colocar este tipo de bombas o de presiones negativas, ¿sí? Y si no es así, pues hacer la debridación que corresponda. Luego, en las pláticas que van a tener aquí con el experto, se van a hacer más comentarios en este tipo de qué tipo de debridación es la ideal, quién la maneja, quién no la maneja, cuándo está indicada, cuándo no. Tenemos que hacer curaciones de las heridas, los apósitos deben de estar bien colocados para mantener ese ambiente húmedo que nos apoye en la curación y bueno, que absorba el exceso de exudado para que el crecimiento bacteriano no lo tengamos presente. En cuanto al uso de la terapia de presión negativa en heridas incisionales, este artículo, bueno, nos muestra varias cosas, se los dejo un momento más aquí en pantalla, porque realmente pues nos dice lo que hemos estado hablando, que la infección del sitio quirúrgico pues realmente se puede presentar, tienes que tenerla siempre en mente, ¿sí? Y que la presión negativa pues ha disminuido tiempos en cuanto a la cicatrización. Y una cosa que es muy importante por lo pronto en nuestro país es el impacto económico que pudiera tener esto. O sea, cuando tú dices que voy a poner una terapia de presión negativa en una herida, no, pues ¿cuánto me va a costar? Tenemos que valorar todo esto. En este artículo realmente nos recomiendan el uso de la terapia de presión negativa para el sitio quirúrgico porque se ha demostrado que el costo y el beneficio del paciente es a favor. El sistema de presión negativa con el que cuenta Combatec se llama ABEL, ¿sí? Es un sistema de terapia de presión negativa, como ustedes observan en la pantalla, tiene una bomba, en cual la duración de la misma es de 30 días, tiene un indicador de luz, este indicador de luz es como un semáforo que nos está diciendo si la bomba está funcionando correctamente, adecuadamente, y si las conexiones, tanto de las válvulas como de la conexión, están funcionando adecuadamente o existe alguna fuga. Si existiera alguna fuga, bueno, nuestro indicador de luz no lo señalaría y tendríamos que asegurarnos de que no existe fuga en ninguno de estos dos dispositivos o
fuga a la colocación del apósito. También tenemos lo que son apósitos con bordes de silicón. Tenemos el botón de encendido. Esta bomba funciona con baterías AA, ¿sí? Para que la vida de la bomba sea de 30 días. Cabe mencionar que con el uso y las experiencias que hemos tenido en relación a que si no entrenamos bien a nuestro equipo y lo hacemos un equipo multidisciplinario, bueno, las baterías pueden durar menos, ya que puede haber fugas en la colocación de este tipo de sistema Abel. ¿Sí? Aquí, bueno, la presión es para evitar la contaminación. Y, bueno, ¿qué hace el sistema Abel? Pues lo que estamos platicando hace un ratito, el apósito como tal del sistema Abel por separado, que es el apósito que tenemos en la parte inferior de esta diapositiva, pues está compuesto por un puerto que tiene un tubo conector, el cual es blando, lo cual le da facilidad al paciente para la movilidad. Tiene una película de poliuretano, tiene una capa también con una espuma de poliuretano que nos ayuda a controlar lo que es la infección del sitio quirúrgico. Tiene lo que es el núcleo de hidrofibras. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo se ve realmente el apósito de Abel con las hidrofibras. Esto y el núcleo que tiene de hidrofibras nos ayuda a que el exudado se gelatinice, se tenga un control adecuado de las heridas quirúrgicas, teniendo un exudado moderado de 82 milímetros en 3 días y un bajo a 7 días de 107 milímetros. Estos son pruebas in vitro en donde se utilizó el mecanismo o el sistema de terapia de presión negativa Abel. Como les comentaba, Abel combina la terapia de presión negativa con los beneficios de la tecnología de hidrofibra, deteniendo o reteniendo el exudado, lo que ocasiona que las bacterias estén atrapadas. Forma un gel cohesivo, ¿sí? Que pues esto se coloca o se observa en el lecho de la herida, lo que favorece la cicatrización, formando el ambiente húmedo, que lo habíamos comentado también en los apósitos con anterioridad, y disminuye y reduce lo que son las infecciones cruzadas. El sistema Abel, como lo comentamos o como ustedes lo ven, pues tiene un diseño ergonómico, ya les había dicho, 30 días de vida. Las baterías son baterías AAA. Y bueno, la aplicación, bueno, son 80 milímetros de mercurio. Y bueno, es una bomba que se puede utilizar en pacientes que ya determinamos los factores de riesgo, y de acuerdo a los flujogramas que podemos organizar en nuestra institución, podemos considerar que es en aquellos pacientes que tienen un exudado leve o moderado. Hay que considerar ahorita también, tengo que comentarles, que este sistema de presión negativa Abel está recomendado en heridas quirúrgicas que no tienen tanto exudado, como les decía, leve o moderado, y que no tengan una profundidad mayor de 2 centímetros. Esto es en aquellas pacientes que ya tuvieron una dehiscencia. En aquellos pacientes que tú catalogaste con factores de alto riesgo, lo puedes colocar desde el postoperatorio, ir valorando la saturación del apósito para los recambios. Se pueden utilizar en heridas crónicas, en heridas agudas, en heridas traumáticas, subagudas, dehiscencias. Algo que se tenía miedo los cirujanos plásticos ahí en el hospital cuando retirábamos algún carcinoma vasocelular o un espinocelular o un melanoma y hacíamos una colocación de injerto libre, era el temor de colocar una bomba de presión negativa en este tipo de pacientes, y lo hemos realizado con resultados favorables para la cicatrización y para que no se pierda ese injerto libre que podamos utilizar. Esta es una paciente operada en noviembre del 2018, ahí en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Es una paciente con un factor de riesgo moderado, una por el antecedente de cáncer,
otra por el antecedente de, bueno, por la obesidad que tenía la paciente y es una paciente diabética. Como sabíamos que era una paciente que teníamos horas dentro de quirófano por la pancreatectomía que se le iba a realizar, bueno, en esta paciente se optó por, en el posoperatorio, colocar una bomba de presión negativa. Ustedes la están viendo en la foto central, se colocó la bomba de presión negativa, aquí tenemos el conector y aquí está lo que es el apósito. No sé si alcanzan a ver, yo lo aprecio muy bien en mi computadora, cómo se observa cómo la presión negativa se está generando. Y esta presión negativa pues no es tan traumática. El sistema Abel viene con varios aditamentos para, aparte de las cubiertas de silicón, con varios aditamentos para que no exista fuga como tal en la colocación de este tipo de apósitos. Este es el 11 de noviembre, aquí ya el 21 de noviembre, control posoperatorio, 15 días después, una herida de este tipo en una paciente obesa con una cirugía de alto tiempo quirúrgico, sí, porque cicatriza de esta manera y que no tenemos reingresos, pues realmente impacta bastante en la calidad de vida del paciente. También se han tenido dehiscencias en pacientes con cesárea, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, esta herida, es una dehiscencia. En la anterior, pues nada más fue control del sitio quirúrgico. Aquí, bueno, tuvimos la opción de colocar una bomba de presión negativa, ¿sí? Y para el 23 de agosto, del 22 de julio al 23 de agosto, pues la herida realmente ya iba mejorando y ya iba en su cierre afortunado. También en artroplastías comentábamos en aquellos pacientes en donde hay sitios que se hacen incisiones en la articulación y que la posibilidad de dehiscencia es alta, también se puede utilizar lo que es el sistema de presión negativa Abel, como lo habíamos dicho. Aquí está la bomba, aquí están los indicadores de luz, tenemos el apósito bien colocado y bueno, sí se alcanza a apreciar cómo se hace la presión negativa en este tipo de pacientes, lo que contribuye a una muy buena cicatrización de los pacientes operados. Esta es la paciente de inicio, del que les comentaba a qué nos enfrentamos, paciente posoperada, mastectomía radical modificada, posteriormente quimioterapia, radioterapia y se hizo una reconstrucción mamaria con un dorsal ancho en la cual se tuvo una dehiscencia, se colocó el sistema de presión negativa con su apósito correspondiente y bueno, en los recambios constantes íbamos valorando, íbamos observando cómo el cierre se iba presentando y la epitelización se observaba en este tipo de pacientes. Pacientes que a veces tenemos 4 meses, 5 meses ahí con curaciones porque pues la radioterapia no es nada noble en el tejido. En relación a esta paciente, una paciente con una abdominoplastía tuvo dehiscencia, se colocó la bomba de presión negativa. Aquí se observa muy bien cómo el apósito está haciendo su presión negativa, evidenciando que no hay fuga en ninguno de los sitios. Y bueno, cómo la herida va teniendo, va creando un epitelio favorable, cómo va generando el cierre en este tipo de pacientes. Por ejemplo, esta paciente tuvo un cambio de apósitos, fueron 5 recambios en total en este tipo de pacientes. Y lo que les comentaba, que en un inicio podría ocasionar temor, pacientes que se les hace resecciones amplias, ya sea por un vaso celular, por un espino celular o por un melanoma en relación a lo que yo veo, que como les comentaba, soy oncólogo. Bueno, la colocación de injertos libres, realmente era un temor el colocar bombas de presión negativa. Aquí se colocó esta bomba de presión negativa con su apósito con hidrofibra, ¿sí? Al 6º día se retiró el sistema y bueno, así fue como se tuvo éxito en este paciente con una colocación de injerto libre en una pierna. Hasta ahorita pues es todo. No sé si, por mi parte, no sé si tengan algunas preguntas. Creo que van a continuar con el tema y seguiremos con las preguntas posteriormente.
Bueno, muchas gracias, doctor Farías, por su ponencia sobre el gerenciamiento del riesgo relacionado con las incisiones quirúrgicas. Y ahora vamos a hablar con relación a todo lo que nos dijo el doctor Farías. Combatec tiene un protocolo para poder apoyarlos en la parte de los apósitos que requieren los pacientes de acuerdo a sus factores de riesgo en las incisiones quirúrgicas. Este protocolo, ¿qué impacto tiene? Cuando nosotros manejamos protocolos, nos apoyan a reducir ese riesgo de la infección del sitio operatorio, nos proporciona mayor seguridad, nos da mejores indicadores, calidad en el cuidado de los pacientes y una agilidad. ¿Esto qué va a reducir? En costos. Entonces, Combatec tiene 3 productos que les puede apoyar en el manejo de las incisiones quirúrgicas, que es el FonLife, Aquacel AG Surgical y Abel. Como lo comentó el doctor Farías, es importante que para este algoritmo nosotros tengamos en cuenta ciertas condiciones o ciertos factores de riesgo que nos lleven a seleccionar el apósito ideal o la tecnología ideal para este tipo de pacientes. ¿Cuáles serían? Pues vamos a tener en cuenta el potencial de contaminación de las heridas preoperatorias, las cuales pueden ser limpias, potencialmente contaminadas o sucias. Ese es uno de los factores que tendríamos en cuenta. También los pacientes relacionados a los factores de riesgo con el paciente, como lo habló el doctor, hablar de la puntuación de ASA, que nos indica cómo es el estado físico del paciente en cuanto a su riesgo anestésico. Es importante en que entre más puntuación tenga, está más en riesgo la vida del paciente o que el paciente pueda llegar a tener una complicación y ahí vamos viendo qué tipo de tecnología podemos ir aplicando. También historias previas de complicación, problemas en la piel que puedan alterar la cicatrización, el elevado índice de masa corporal, que lo hablamos, que sean fumadores, que tengan enfermedades pulmonares, enfermedades autoinmunes, también el tipo de procedimiento, esto ya son en relación con el procedimiento, si han tenido cirugías con alguna complicación, si han tenido transfusiones, el paciente tiene una alta tensión en el momento de su cierre, dónde está localizada la herida, la duración que tiene esa cirugía también y la omisión de antibióticos profilácticos. Entonces, como ya les dijimos, tuvimos en cuenta los factores de riesgo. Ahorita vamos a mirar este tipo de apósitos. Tenemos FonLife, que es un apósito que tiene sobre su base donde va a quedar en contacto con la piel, es un silicón, tiene una almohadilla absorbente de espuma y tiene una lámina de poliuretano. Este apósito está diseñado para heridas de pequeña cirugía, como incisiones, biopsias o extirpaciones de lunares, incisiones de melanomas, carcinomas o cirugías menores de trauma, por ejemplo, de mano, cirugía vascular de baja complejidad, cirugía de oído, nariz, cirugía de cuellos, en donde hay bajo o nulo exudado en los pacientes. Ya el doctor Farías nos habló de los hidrocoloides, entonces vemos que este apósito integra 3 tecnologías, el hidrocoloide, que es el adhesivo que va en contacto con la piel, lo cual va a ser muy amigable con la piel del paciente, y también tiene una flexibilidad para esas áreas cuando hay articulaciones. La tecnología de hidrofibra, la cual va a ser la absorción del exudado si llega a haber, y la plata, lo cual nos ayuda a reducir la carga bacteriana que pueda haber en la incisión quirúrgica. ¿Qué tipo de cirugías se utilizan? En ortopedia, en cardiovasculares, en cirugías plásticas, en cualquier tipo de cirugía se pueden utilizar. Y tenemos el dispositivo Abel, que es la depresión negativa, en el cual cuenta con una bomba, que el apósito es el que va a hacer junto con el apósito hacen la presión, el apósito es el que va a hacer la absorción del exudado. Este tipo de tecnologías no tienen reservorio porque son para exudados, como lo dijo el doctor, para exudados de bajo a moderado. ¿En dónde? Y aquí empezamos a hablar cuáles son las indicaciones. Pacientes que son sometidos a cirugías y que tienen unos factores de riesgo especiales, como son la obesidad, diabetes,
con EPOC, inmunosupresión, pacientes mayores de 75 años, pacientes renales, fumadores o cirugías grandes como trasplantes, artroplastías, procedimientos donde también hay radioterapias. Entonces, sabemos que a medida que va avanzando la complejidad del paciente, asimismo vamos a mirar qué tipo de tecnología utilizamos. Es por eso que Combatec quiere presentarles este algoritmo en el cual los puede apoyar en tomar la decisión de qué tipo de apósito requiere el paciente cuando termina su procedimiento quirúrgico. Entonces, si tenemos en cuenta la evaluación de ASA, que nos da una clasificación del riesgo, y con el índice de masa corporal, ahí vamos a ir mirando qué tipo de apósito requiere el paciente. Entonces, si vemos que tiene un ASA 1 y un ASA 2, con un índice de masa corporal de 34, menor de 34, nos vamos con apósitos como FONLIGHT, que son apósitos que son para bajo o nulo exudado, y nos va a dar la protección que necesitamos. Si ya tenemos un ASA 1-2 con un índice mayor de masa corporal de 35, que es un riesgo medio, nos vamos con un apósito de Aquacel súrgica. Y si tenemos un ASA 3 con un índice de masa corporal mayor de 35, nos vamos con un riesgo alto, que sería ABEL, que es la presión negativa. Adicional, ¿qué otras características nos dan para tomar en cuenta que el paciente requiere un sistema de presión negativa como ABEL? Pues la historia clínica previa de licencia, su índice de masa corporal aumentado, la desnutrición, fumadores, diabético, enfermedades pulmonares, enfermedades autoinmunes, que esté tomando algunos esteroides o terapia con algunos farmacológicos. Entonces, este algoritmo nos puede ayudar a tomar la decisión de qué tipo de tecnologías y va a ser un apoyo también para el paciente, la comodidad que él también va a sentir. Adicional también, teniendo en cuenta el potencial de contaminación de la herida posoperatoria, entonces, como habíamos hablado, que fuera limpia, potencialmente contaminada, infectada, también nos puede direccionar a qué tipo de tecnología podemos utilizar. Si tenemos menor riesgo de infección del sitio quirúrgico, como limpia o potencialmente contaminada, tenemos dos opciones, una que puede ser el FONLIGHT o el Aquacel Surgical, que es una buena opción para este tipo de pacientes. Y cuando ya sabemos que puede ser con una contaminación, una herida contaminada o infectada, con un mayor riesgo y en la cual tiene unos factores de riesgo el paciente, que ya lo hemos estado hablando anteriormente, como las dehiscencias, índice de masa corporal, la parte nutricional, el que fume, diabético, nos vamos con una presión negativa como ABEL. La presión negativa es portátil, el paciente se le da la indicación del manejo, él se puede ir a su recuperación a su casa y solamente viene a los controles o a los seguimientos médicos. Entonces, este tipo de algoritmos nos ayudan a apoyarlos en la toma de decisiones de qué apósito es el que requiere el paciente. También tenemos dentro del protocolo ciertos factores que nos pueden llevar a tomar la decisión si el paciente requiere una presión negativa sin reservorio o una presión negativa con reservorio. Entonces, si vemos que hay factores relacionados con el paciente que tiene algunos, como ya lo hemos repetido, índice de masa corporal aumentado, diabético, insulodependiente, dialítico, y vemos que adicional a tener artroplastía primaria, cirugías de implante, revascularización miocárdica, que son cirugías de alto riesgo, cesáreas planificadas pero con un alto índice de masa corporal, cirugías colorectales, cirugías complejas, y también vemos que el paciente tiene otros factores de riesgo como su edad, EPOC, inmunosupresión, fumador. Vemos adicional todos estos factores de riesgo que son importantes para tomar la decisión de utilizar una presión negativa, en este caso como ABEL. Tenemos que tener en cuenta el tipo de exudado que puede llegar a tener el paciente. Si vemos que el exudado
es mínimo o moderado, nos vamos con el sistema de presión negativa portátil y descartable, como Abel, en el cual la gestión la va a hacer el apósito, que como ustedes vieron, viene con tecnología de hidrofibra. Si ya vemos que la herida va a tener un exudado alto, con cantidades altas de exudado, ya se tendrá que ir con otro tipo de presión negativa, en donde va a requerir un canister o un reservorio. Entonces, y si vemos que simplemente se puede tener un exudado entre bajo y moderado, ya podemos hacer la aplicación de Aquacel Surgical, el cual es un apósito que nos va a ayudar también en este proceso. Entonces tenemos varias alternativas, este protocolo nos ayuda a hacer el manejo. Si ustedes requieren más información acerca de esto, nos pueden escribir directamente a nuestro chat y les estaremos enviando también la información. Bueno, esto era parte de lo que quería mostrarles del protocolo. Y pues aquí les dejo parte de la información donde nos pueden contactar a través de Facebook, Instagram y de nuestro centro especializado para el manejo de heridas y ostomías. Bueno, muchas gracias. Ahorita vamos a seguir con la sesión de preguntas. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta en el chat. Para el doctor Farías. En el Facebook, Cristina, están preguntando sobre una paciente con una herida cicatrizada en el área inguinal por un seroma que precisamente a la cicatrización hizo unas adherencias, por lo que quedó con tensión la cicatriz. ¿Cuál es la mejor manera de manejarla? Doctor. Según entiendo la pregunta, la herida ya está cicatrizada. ¿O estoy en lo correcto o no? Sí, al parecer ya está cicatrizada en el área inguinal y hubo un seroma, pero quedaron adherencias y quedó con tensión la cicatriz. Bueno, aquí hay que irnos al punto A, que era lo que comentábamos hace un rato en la charla. O sea, si tienes la probabilidad de que tengas de que vayas a tener una herida que se pueda hacer dehiscente o que se puede formar un hematoma o se puede formar un seroma por los factores de riesgo anteriormente comentados, pues pasa esto. ¿Qué pasa? Que tuvo una buena cicatrización, no sé cuánto tiempo, pero ya generó limitantes en la movilidad y probablemente también dolor a la movilidad del miembro pélvico afectado, ¿sí? Entonces aquí, o sea, obvio se tiene que valorar el tipo de herida, pero una de las cosas que podría valorarse, si es mucho el dolor y la limitante en la movilidad, es la posibilidad de hacer una reconstrucción de esa herida, hacer una liberación de la tensión y posteriormente considerar la colocación de alguno de los apósitos y con una mejor cicatrización. O sea, aquí ya cicatrizó la herida. Entonces era lo que comentábamos al inicio de la plática. Si tú tienes la sospecha clínica por factores de riesgo, por el sitio anatómico que vas a operar, que esta herida se puede dehiscentar o se puede formar un seroma, pues puedes utilizar estos métodos que acabamos de comentar con la finalidad de que no pase esto, o sea, una realmente retracción ahí de la piel que limita el movimiento. Muchas gracias, doctor. También en Facebook tenemos otra pregunta de Janet Mondragón, que comenta que tiene una herida abierta de una colostomía fallida y en 6 meses no ha cicatrizado. En este caso, ¿Abel podría ayudar a cerrar? Nuevamente, bueno, si quieres decir algo, Cristi, pero una cosa que yo quiero comentar es que se tiene que evaluar la herida. Tenemos que ver la profundidad de la herida y lo más importante para ver si Abel o la técnica de presión negativa con el apósito
y Abel, es ver la profundidad de la herida, las características de la herida y la cantidad de secreción o de exudado que pudiera tener esta herida para poder recomendar a Abel. Si no, se recomendarían algunos otros materiales o apósitos para el cierre de esta. No sé qué opinas, Cristina. Sí, doctor, es importante siempre hacer la valoración en cuanto para saber qué tipo de tecnología se tiene que utilizar. Doctor, queríamos hacerle la pregunta, ¿cuáles serían los aspectos principales para escoger el tipo de apósito que requiere los pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente? Mira, como lo comentamos ahorita en la charla, todos los cirujanos, y así lo voy a decir, tú ya me conoces cómo soy, gozamos de un ego impresionante. Entonces decimos, ninguna herida se nos va a infectar. Pero tenemos que ser realistas y tenemos que valorar los factores de riesgo que tienen los pacientes. Tú ahorita mostraste unos algoritmos en cuanto si es una herida contaminada, si es una herida limpia, si es un paciente con factores de riesgo. Y de esos algoritmos se pueden generar muchos algoritmos. O sea, por ejemplo, tú tienes una herida no contaminada, pero tienes un paciente que vas a hacer, vamos a hablar de un procedimiento ginecológico, una histerectomía, ¿sí? Y que vas a hacer una histerectomía, es una cirugía que no es una herida que se piense contaminada, pero es una paciente que es diabética, que es hipertensa, y que tiene obesidad, ¿sí? Entonces, ahí es otro algoritmo. Sí, puedes utilizar una terapia de presión negativa con un apósito de hidrofibra, pues sí lo puedes hacer para prevenir este tipo de infecciones en el sitio quirúrgico, la formación de seromas. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en este tipo de paciente, en lugar de colocar un apósito de hidrocoloide con hidrofibras, yo colocaría una bomba de presión negativa. Sí, que variaría un poquito con el algoritmo que tú mostraste a un inicio. Pero ¿por qué variaría? Porque yo creo que hay que individualizar a los pacientes. Los algoritmos y las recomendaciones que vimos ahorita en los consensos son eso, son recomendaciones, pero uno se tiene que situar en su mundo, en su hospital, y qué puedes hacer para ese tipo de paciente muy definido. O sea, es una terapia para prevenir la infección del sitio de la herida, es una terapia muy individualizada. Entonces, ¿a qué le pondría más el punto? Es factores de riesgo, incluyendo diabetes, incluyendo obesidad, que en nuestro país pues es muy alto el grado de obesidad. Si nos vamos a mi estado, yo soy de Coahuila, primer lugar en obesidad, pues realmente tenemos mucha obesidad en México. Y bueno, y si esto, en cuanto a mi especialidad, lo sumas a que pueden ser cirugías con muchas horas, con manipulación de los tejidos, ¿sí? Esto te hace pensar que son factores que debes de tomar en cuenta para prevenir y utilizar una terapia de presión negativa o algún apósito con hidrofibra o hidrocoloide para que tengas mayor beneficio. Vimos ahorita la pregunta anterior, o sea, era una herida en la ingle. A lo mejor la paciente no tenía factores de riesgo, a lo mejor sí, pero ¿qué formó? Por la simple localización, ese es otro punto, formó un seroma y ese seroma hizo una cicatrización no muy adecuada que le está ocasionando tal vez dolor y limitantes en la movilidad. Si se puede prevenir esto, sí realmente va a llevar a favor a estos pacientes mucho. Bueno, pues muchas gracias, doctor. Igual estaremos enviándole preguntas para más adelante si nos llegan después en el chat para darle respuesta a las personas. Quiero agradecerle, doctor Farías, por su participación, hablándonos sobre la gestión de riesgo relacionada con las incisiones quirúrgicas, en donde contamos con puntos importantes que son los factores de riesgo, la buena o adecuada manejo de los pacientes en cuanto al apósito que requiere.
Y pues hablamos también del algoritmo que nos ayuda a orientarnos en la selección de un apósito para coberturas de incisiones quirúrgicas a través de los protocolos. Si ustedes requieren mayor información, nos pueden mandar sus correos. Estaremos enviándole directamente a cada uno la información acerca de estos algoritmos. También aprovecho para invitarlos que nos sigan a través de sus redes, de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, y también la ponencia va a estar por YouTube. Pues muchas gracias, doctor Farías. Y pues estamos esperando, los esperamos todos los miércoles para que nos sigan, como lo dijimos antes, con ponencias con diferentes profesionales, con diferentes temas en el manejo de heridas y ostomía. Nos vemos el miércoles. Gracias. Nos vemos.